Voy a aprovechar a ver si ahora bajamos acá para que se vea esa parte. Estamos grabando, sí. Bueno, estaba queriendo hacer la distributiva acá cuando justo se nos cortó. Así que tenemos 2x² más 2 menos 4x². Y acá en el denominador podemos dejar la misma expresión, x² más 1 al cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Bueno, acá podemos reagrupar las x² y nos quedaría menos 2x² más 2 sobre esta otra expresión. Bueno, nosotros llegamos a la derivada de la función, ¿sí? A la función derivada, y llegamos a través del teorema de Lagrange a esta expresión, que existe un c de tal manera que la derivada en ese punto c nos da 2/5. ¿Cómo hacemos para saber cuál es ese c al que le corresponde esto? Lo que vamos a hacer es, de acá, decir que, claro, lo igualamos. Lo que quiero hacer es saber en qué espacio. No quisiera borrar todo para que vean algo. A ver, lo voy a hacer así. Voy a sujetar un cachitín. Así para que los deje ver hasta el último renglón. Miren, si en lugar de ser f' de x, la x valiera c, yo podría decir que f' de c vale menos 2 por c al cuadrado más 2 sobre c al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto, ahí vamos con el fibrón, deberíamos decir que es igual a 2/5. Entonces trabajamos con esta expresión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? Despejarse, solamente eso, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos primero encontrar cuál es el valor de la expresión usando el teorema de Lagrange, la expresión de que de la derivada en un punto, en este caso nos da 2/5 la derivada en ese punto C, y lo que hacemos es buscar la fórmula de la función derivada, la evaluamos en C y de ahí despejamos haciendo esta igualación. Bueno, ¿qué queda de ahí en más? Bueno, ustedes van a despejarse. ¿De qué manera? Primero ese denominador lo pueden despejar multiplicando, resuelven las operaciones que corresponden y les va a quedar, a ver, como c está al cuadrado, una función de variable c que está elevada a la cuarta. Entonces ahí van a poder hacer una sustitución donde, como les va a quedar c a la cuarta, van a poder hacer por ejemplo, decir que c al cuadrado es u, para que les quede una cuadrática y poder resolverlo de manera más sencilla. Pero bueno, lo que queda es simplemente resolver la ecuación, ¿sí? Ya no es una cuestión ni del teorema, ni de derivadas, es algo claro, es encontrar las raíces, exactamente. Sí, tal cual como comenta Lucía. Bueno, justo es lo que nos salió. Bueno, a ver, ¿qué cosas pueden pasar acá cuando ustedes resuelven esto? Que les quede, yo así a simple vista creo que les va a quedar una expresión de este tipo, c a la cuarta más, no sé, un valor por c al cuadrado más otro valor numérico. Entonces, de acá van a poder decir, bueno, en lugar de c al cuadrado, por ejemplo, yo digo que es u, entonces les va a quedar u al cuadrado más algo por u más otro número. Y eso lo resuelven con una resolvente. Si ustedes ven que no les queda algo similar a esto, ¿qué hacen? ¿Cómo buscamos las raíces de una función cuando se nos empieza a complicar la historia? Recurrimos al graficador, ¿sí? Y en el graficador sabemos cuántas posibles raíces podemos llegar a tener y eso nos va a ayudar o a buscar algún factor común en la fórmula también es otra posibilidad, ¿sí? O a ver cuáles son las posibles raíces.
Bueno, eso tiene en realidad más que ver con la parte de álgebra. Por eso vale la pena que se tomen después un ratito para tratar de resolver esa ecuación, ¿sí? Y prefiero que sigamos por ahí con la parte conceptual, que es la que viene mejor para reforzar. De todas maneras, las respuestas las tienen en la guía. Bueno, sí, con más razón, por lo que estoy viendo como respuesta, es muy probable que les quede una expresión de este tipo porque aparece una doble raíz ahí y es bastante frecuente cuando ocurre esto. Bueno, avanzamos un poquitito. Solo les queda para ustedes, para terminarlo, resolver esa ecuación, ¿sí? Esta de acá abajo. En todos los casos, el desarrollo consiste en lo mismo, en aplicar en primera instancia el teorema de Lagrange. Cuando encontramos cuál es ese valor, lo igualamos a la expresión derivada en el punto C, reemplazando la x por C. Y de ahí tenemos la posibilidad de encontrar cuál es ese valor de C. Bueno, si de todas maneras ven que se les sigue complicando eso, nos escriben por el foro con el número de ejercicio, como decimos siempre, y bueno, les pasamos algún par de pistas más. Así ahora vamos a avanzar. Bien, esta parte ya la voy borrando. No sé si estaban copiando lo de abajo. Y a ver. No me quiero olvidar de ninguna de las cosas que tengo para ahora. Bueno, vamos con las integrales indefinidas. Acá vamos a volver a enderezar esto. Ahí estamos. Bueno, a ver. Supongamos que yo les doy esta expresión. Y la pregunta es, yo les estoy dando la expresión de la derivada. ¿Cuál es la función x de tal manera que su derivada es esta que está acá? A ver si alguien me cuenta. Cric, cric. Nadie me cuenta. Si se quieren desmutear, ya saben que tienen libertad para hacerlo, ¿eh? A ver, menos... Bueno, yo escribo, menos 1, x al cubo más 5x al cuadrado. Bueno, esto tiene autor. Ahí apareció, a ver, alguien más escribió x a la 3 más 10x cuadrado. Yo sigo poniendo así, no sé, todavía no sabemos. ¿Qué más? ¿Alguna otra opción? Bueno, coincido con el primero. Bueno, acá le ponemos las estrellitas con el la primera expresión. Bueno, fíjense una cosa. ¿Cómo hacemos? Y lo más fácil, acá siguen sumando más estrellitas. Lo más fácil para verificar a cuál de las dos funciones corresponde es decir, bueno, derivo la función, miren, si derivamos esta, me queda menos 1 por 3 por x al cuadrado. Y de este término tengo 5 por 2 y la derivada de x cuadrado es x. Así que me queda menos 3x cuadrado más 10x. Bueno, ahí podríamos decir que nos da exactamente lo mismo.
¿Por qué soy así de mal y les digo podríamos decir? Ahora les cuento por qué. Vamos a derivar la segunda a ver qué pasa. F de x. Cuando derivo 3x cuadrado, bajo el 3, la x me queda con un grado menos. Cuando derivo este otro término, esto es un 10, ¿no? Parecía cualquier cosa, pero es un 10. Cuando derivo este otro término, me queda 10 por 2, 20x. Bueno, acá ya hay cosas que no nos estarían cerrando. Por ejemplo, acá nos está faltando un signo menos y acá en realidad necesitaríamos que fuera un 10. Así que esta no sería la indicada. Pero tengo sí. una pregunta, disculpe que le interrumpa. No, no pasa nada. Lo que pasa es que al derivar, si yo tenía un número, cuando lo derivo a 0, entonces podría haber tenido un número, ¿no? Pero se perdió al derivarlo. Bueno, ahí está el porqué lo de mi maldad, cuando yo les dije podría ser. Vamos por partes. Esta ya sabemos que no nos está dando, entonces la vamos a sacar de acá. Sabemos que no era la solución que esperábamos, pero así como en ese caso fue muy obvio y dijimos, bueno, no, ya no nos dan los coeficientes, no hay forma. Miren el porqué mi pregunta de el por qué podría ser. Porque como dicen los compañeros por ahí, si yo hubiera tenido un más raíz de 3, esto es un número, y la derivada de raíz de 3 me daría 0. Entonces cuando termino de resolver la derivada, no modificó nada a lo que yo necesitaba llegar. Pero si en lugar de raíz de 3 ponía, por ejemplo, más 13, la derivada también era 0. Y si en lugar de más 13 ponía menos 8 quintos, la derivada también era 0. Entonces, ¿cuántas posibilidades hubiéramos tenido acá para encontrar esta función? Infinitas. En todos los casos, yo acá les podría poner cualquier valor, cualquier constante, de tal manera que la derivada nos iba a dar siempre la misma. Entonces, exacto, sí, ahí pusieron el infinitas y es así. Entonces, cuando yo trato de buscar esta función en realidad, ¿qué está pasando? Estamos haciendo el camino inverso. Nosotros antes partíamos de acá y encontrábamos la derivada. Ahora yo voy a tener una función de la cual quiero conocer cuál es lo que en algunos textos figura como antiderivada o como primitiva o como integral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos generalizar esto? A ver. Decimos que acá para diferenciarla le voy a poner una f grande, ¿sí? No porque sea otra función, ¿eh? Simplemente para diferenciar de la derivada, nada más que para eso. Decimos que f de x es primitiva, ahí estoy escribiendo todo torcido, primitiva de f de x, a ver, acá estamos, me perdí, f, sí. Sí, solo sí ocurre que la derivada de esa función f grande de x me da f chiquita de x. ¿Está bien? Es decir, esta expresión es una primitiva de esta otra función siempre y cuando yo la derivo y me da esa expresión que tenemos ahí. Entonces, a ver, esta expresión es la derivada de esta, ¿sí? Con lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y por otra parte, esta expresión, esta función es la primitiva de esta que tenemos acá, que es lo que llamábamos derivada. ¿Qué otros ejemplos podemos dar? A ver, no sé si están copiando ustedes o puedo borrar. A ver, ¿puedo borrarles? Sí, bien, borramos.
por ejemplo, x a la cuarta es primitiva ¿de quién? Perfecto. De 4x al cubo. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que es la primitiva? Porque si yo digo... ¿dónde estamos? Acá. X a la cuarta derivada me da 4x al cubo. ¿Está bien? Si tenemos, por ejemplo, seno de x. Seno de x es primitiva ¿de qué función? De coseno de x. Claro. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x me da coseno de x. ¿Qué más? Vamos con algún otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, x al cubo menos 3, puedo decir que es primitiva ¿de quién? De lo que sería 3x cuadrado, y acá estamos en el más 0. Este no hace falta ponerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque x al cubo menos 3 derivado me da 3x al cuadrado. ¿Se entiende cuál es la idea? Nosotros antes íbamos en el camino de, a partir de la función, encontrar la derivada. Bueno, lo que vamos a intentar hacer ahora es buscar ese camino inverso. A eso es a lo que vamos a llamar cálculo integral, ¿sí? A la búsqueda de esa primitiva. Entonces, si se quiere hallar la primitiva, recurrimos al cálculo integral. Bien. Vamos a borrar y vamos a formalizar un poquito más toda esta idea. ¿Cómo lo vamos a escribir? Este es el símbolo integral, que parece como una S estirada. Después vamos a ver si podemos hoy en un rato, bueno, hoy ya no creo que veamos lo de las áreas y las integrales, pero bueno, lo vamos a ver. Se van a acordar de esta situación, de esa especie de S estirada que les estoy diciendo ahora. Bueno, esto quiere decir integral de la función f de x respecto de x. Esta integral nos da esa primitiva, ¿sí? Que habíamos mencionado antes. Siempre y cuando, sí, solo sí, ocurre que la derivada de esa primitiva nos da la expresión que tenemos aquí adentro de la integral. Y vamos con ejemplos. Supongamos que tenemos la integral de menos 3 por el diferencial de x. Bueno, ¿y cuál es la primitiva en este caso? Yo que tendría que pensar, ¿cuál es esa función? Sí, que si la derivo me da menos 3. A ver si ahí me lo están diciendo. Sí, ahí me lo están diciendo. Menos 3x más c. Bien por ese comentario. ¿Por qué ponemos este más c?
Porque en realidad, ¿se acuerdan con el ejemplo que habíamos visto? Tenemos una cantidad infinita de particularidades. Si yo pusiera solamente menos 3x, y podría poner menos 3x más 1, menos 3x menos un tercio, menos 3x más 10 millones, ¿sí? Porque mientras que acá yo pongo un número que es una constante, siempre que derive me voy a encontrar con menos 3 como respuesta. Entonces lo generalizamos agregando una c, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto en realidad nos da una familia de primitivas, S más C, primitivas. Bueno, vamos a hacer alguno más. Si yo quiero calcular la integral de 4x cuadrado diferencial x, ¿cuál va a ser la primitiva? Espero leerlos ahí o que se desactiven y me hablen por el micrófono como quieran. A ver, nadie me cuenta. ¿Se está poniendo más difícil? A ver, 4 tercios de x al cubo. Más la constante, me dice Camila. A ver, miren esto. ¿Cómo hacemos para verificar rápido? Digo, bueno, si derivo esta expresión me tengo que encontrar con la función que tengo acá, ¿no? Una aclaración. Este símbolo integral y el diferencial x van siempre. Es como que fuera un paréntesis y yo adentro voy a colocar cuál es la función que quiero integrar, ¿está bien? Siempre ese dx me dice que en nuestro caso estamos integrando respecto de la variable x, por eso también Profe, es importante. Sí, decime. ¿tiene algo que ver ese de x con lo que vimos en la clase pasada, diferencial de x? Tiene que ver, es el diferencial de x, es lo que nos está diciendo que vamos a integrar respecto de la variable x, es una forma de notación, nos está diciendo, también tiene que ver con lo que vimos antes, ¿sí? Con expresiones como esta. Nosotros acá estamos buscando el diferencial respecto de x, acá estamos integrando respecto de x. Podría pasar que nuestra función, en lugar de tener variable x, fuera algo así, 2e a la t, como dijimos antes, que era la variable t, por ejemplo, podríamos tener una expresión así, donde estamos integrando respecto de la variable t, ¿sí? Siempre nos dice cuál es la variable, ese diferencial. Es exactamente el que nos da la pauta respecto de qué variable estamos integrando. Bueno. A ver, estábamos revisando que esto estuviera bien. ¿Cómo hacemos para revisar que está bien? Esta también es una de las ventajas que nos da las integrales. Nosotros calculamos cuál es la integral e inmediatamente con lo que sabemos de derivadas podemos revisar. Miren, el 3, cuando nosotros lo derivamos, baja multiplicando y queda con un grado menos. La derivada de la constante es 0, así que esto se va. Pero acá este 3 con este 3 lo simplificamos y me queda 4x al cuadrado, ¿sí? Como ven, obtenemos la función que teníamos ahí como derivada. Bueno, la cuestión está en, ya más o menos vamos viendo cómo funciona, pero la cuestión es encontrar una regla que nos permita saber cuál es la primitiva, ¿sí? Sin tener que hacer en cada caso esa verificación, porque ¿qué puede pasar en realidad? Y si nosotros nos equivocamos, no nos podemos poner a probar, a ver hasta qué momento tenemos que seguir haciendo intentos para llegar al resultado correcto. Vamos a hacer algunos más, a ver si se dan cuenta cuál podríamos considerar la regla. Si tuviéramos x cubo diferencial x, ¿cuál sería la integral?
Un cuarto de x cuarta. Bueno, más la constante. Bueno, fíjense una cosa. Acá donde la variable no estaba, es decir, estaba x a la 0, estaba entre comillas, ¿no? Porque no la estamos viendo, no es que yo veo algo que ustedes no ven, no es que veo cosas, por ahí sí, pero bueno, no es el caso ahora. Fíjense, no teníamos variables, es decir, la variable estaba con grado 0, acá en la primitiva nos aparece con grado 1. Acá tenemos grado 2, nos aparece con grado 3. Grado 3, grado 4 acá. Fíjense que en todos los casos sumamos un grado. Al revés de lo que hacíamos cuando derivábamos, que le quitábamos una unidad a ese exponente, ahora que estamos integrando le estamos sumando una unidad. Y miren otra cosa. En este caso me quedó exactamente el mismo valor de la constante. Pero ¿qué pasó acá? Fíjense, yo tenía 4 y ahora tengo 4 sobre 3. Acá tenía un 1. Ahora tengo 1 sobre 4. Miren, 3 y tengo el mismo exponente. 4 y tengo el mismo exponente. ¿Qué pasó acá? Acá en realidad, aunque no esté escrito, yo tengo este mismo exponente indirectamente, 1. Entonces, ¿cómo podríamos? Ahí van cayendo las fichas, ¿no? Es un proceso contrario de alguna manera a lo que hacíamos para derivar. Cuando derivábamos, el exponente lo expresábamos como multiplicación por la constante que teníamos y bajábamos un grado. Ahora, en lugar de escribirlo multiplicando, lo que hacemos es a ese nuevo exponente de la variable, además de que ahora tenemos que sumarle una unidad, dividimos a la constante por ese valor. Fíjense, supongamos que tengo 3x a la 7 diferencial x. ¿Cómo me va a quedar la expresión? Bueno, el 3 lo tenemos, ¿sí? La x ya tiene que ser un valor más, una unidad más. Nos va a quedar, en lugar de la 7, a la 8. Y ese mismo 8 es el que nosotros escribimos ahí abajo. Y nos está faltando la constante, obvio. Bueno, ¿se ve cómo funciona? Bueno. ¿Qué pasa? ¿En todos los casos vamos a tener funciones polinómicas así de divinas? Claro, ahí está, la misma pregunta que les estoy haciendo, Brian. Exactamente la cuestión es esa. Van a ver que hay integrales que las vamos a poder calcular así de fácil, como estas. Hasta hace un momentito por ahí no nos habíamos dado cuenta cuál era la dinámica. Ahora ya sabemos cómo funciona. Pero no siempre las integrales van a ser todas polinómicas, ¿sí? Entonces, van a ver que hay distintas alternativas. Por un lado vamos a tener una tabla de integrales, que es la que ya disponen en el campus, creo que está activa, que está visible. Claro, tal cual, Camila. Para eso tenemos la tabla que nos salva a todos. Por un lado tenemos la tabla de integrales, donde vamos a tener integrales directas. Y por otro lado tenemos reglas para integrar, que son, bueno, las que vamos a intentar ver ahora. Si queremos generalizar esto, ¿qué podemos decir? Que tenemos la integral cuando tenemos x a una potencia n diferencial x, como, fíjense, a la x le tenemos que agregar un grado, le sumamos 1, pero a su vez dividimos por ese mismo exponente, dividido Sn más 1. Y a esto le sumamos la constante de integración. ¿Está bien? Esto vale para cualquier exponente real, ¿sí? Excepto cuando n vale 1, menos 1. ¿Por qué? Porque si yo acá tuviera, y vamos, no quería borrar,
Pero acá ya no me queda, me estoy cayendo del pizarrón y ustedes ya no van a ver nada. Voy a borrar por acá. Miren, en particular, yo les dije que n es cualquier número real, ¿no? Esto lo tendría que haber puesto después. N es cualquier número real excepto el menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué digo que n no puede ser menos 1? Si yo tuviera esto, acá es x a la menos 1. Esto es el equivalente a tener esta expresión. ¿Y por qué ahí yo les digo que no puedo? Me encanta leerlos. Ahí, esto es lo más parecido al momento de clase, cuando empiezan a opinar y me encanta. Bueno, sería buenísimo que pudieran activarse los micrófonos, ¿sí? No, no me molesta, al contrario, me parece muy bueno todo este intercambio que se da entre ustedes. Bien, fíjense, de la misma manera que les escribí acá esta expresión, algunos ya fueron recordando el por qué esto no es viable. Recordemos que nosotros esperamos la primitiva de esta expresión, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa función que al derivarla nos da 1 sobre x como resultado? Y ahí me lo dijeron, logaritmo de x, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esta integral? El resultado de esa integral es logaritmo, y lo ponemos así a la x, ¿sí? Porque esto nos permite considerar que, es decir, para que esa función exista, el argumento tiene que ser un valor positivo, ¿no? Entonces, lo ponemos entre barras de módulo para generalizar la expresión de la integral. Bueno, este caso donde el exponente es menos 1 es el único caso en el que no podemos aplicar esta regla, pero vale inclusive para expresiones fraccionarias o cualquier otro número real. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, tal cual, si nosotros aplicamos la regla, ¿qué pasaría? Cuando yo le sumo a una unidad, me queda dividido 0. Y bueno, no podríamos pensarlo así, como dividido por 0. ¿Sí? Entre otras cosas, ese es el motivo. Bien, ya tenemos dos reglas, como quien dice. Una, para el caso en que tenemos x a determinado exponente. La otra, la integral de 1 sobre x. Fíjense esto, si nosotros pensamos que y es igual a i a la i es igual a e a la x y su derivada es e a la x. Si yo escribo esto, la integral de e a la x, ¿cuál va a ser? Lo mismo, exactamente. E a la x, bueno, más la constante, ¿sí? Pero bueno, la expresión es exactamente la misma. Bien, como ven, ya estamos teniendo unas cuantas derivadas perdón, al revés, unas cuantas primitivas conociendo las derivadas. Con esto se van confeccionando las tablas de integrales, esa tabla que ustedes van a ir usando. Otras integrales de las que conocemos los resultados es, por ejemplo, la integral de seno de x, ya sabemos que es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Pero como es menos seno y acá está positivo, le tenemos que cambiar el signo a la primitiva. Si pensamos en la integral de coseno, acá sí tenemos seno de x con el mismo signo, porque la derivada de seno de x me da coseno de x. ¿Sí? Si pensamos en la integral de secante cuadrado de x, sabemos que la primitiva es tangente de x.
en realidad nosotros conocemos las derivadas de estas funciones inicialmente, entonces podemos decir, bueno, el camino inverso también lo estamos conociendo. ¿Qué más tenemos que saber de las integrales? Que hay algunas propiedades que son válidas para el cálculo de integrales. Y van a ver que algunas nos recuerdan a las propiedades que manejábamos para las derivadas, ¿sí? Les voy a decir cuáles son las principales, pero no quiere decir que sean únicas. Ojo, tampoco es cuestión de inventar propiedades porque nos vienen bien a algún caso particular. Propiedades de la integral indefinida. Algunas de las propiedades. Bueno, la integral de la constante por la función f de x diferencial x la podemos pensar como la constante por la integral. ¿Sí? Esto fíjense que es muy, muy, muy parecido a lo que aplicamos para el caso de las derivadas. Otra de las propiedades con las que más vamos a trabajar es esta, que si yo tengo 2, 3 o más funciones, U, V, W, ¿sí? Que son funciones de variable X, yo lo puedo desagregar como la integral de cada una de estas funciones respecto, en todos los casos es importante esto, ¿sí? Poner respecto de qué variable, más y menos la otra función respecto de la misma variable y más y menos la otra función respecto de la otra variable. Bueno, ¿qué es lo importante en el caso de tener que expresar, ¿no? De expresar las propiedades en base a lo que estamos resolviendo? Siempre que vayamos a escribir el símbolo integral, tiene que ir acompañado del símbolo del diferencial, ¿sí? Como les decía antes, es como si nosotros abriéramos un paréntesis o un corchete y no lo cerráramos, sino le ponemos respecto de qué variable. Entonces, bueno, eso necesariamente lo tenemos que poner. Vamos a hacer algunos ejemplos en los que van a ver que esta propiedad ya la estuvimos aplicando a pesar de que no lo dijimos antes, ¿sí? Cuando estuvimos especulando con el cuánto nos va a dar, bueno, tenía que ver con eso, con aplicar esa propiedad. Supónganse que queremos encontrar la integral de 2x al cubo más 5 menos 3x respecto de x. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, acá tenemos la posibilidad de combinar estas dos propiedades. Primero, separando por partes esa integral. Podemos decir que tenemos la integral de 2x